Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que sería la estructura de los antígenos. Creo que estuve revisando lo de sus clases y bueno, creo que esta es la última clase antes de sus vacaciones. Yo pensé que todavía teníamos chance la otra semana. Entonces, regresando de sus vacaciones, la primera clase que tendríamos sería la de vacunación. Y hoy vamos a ver entonces estructura de los antígenos, tanto timo dependientes como timo independientes. ¿Okay? Bien. Es básicamente hablar del tipo de la respuesta timo dependiente y timo independiente, que es básica en inmunología. Un antígeno, volviendo a repetir, y se darán cuenta que a veces en estas clases de inmuno, muchos de los conceptos que vimos muy al inicio los volvemos a repetir para que quede claro y cuando seguimos avanzando, pues no ocurra de repente que nos confundamos. Acuérdense que un antígeno es cualquier sustancia que se puede unir de forma específica a una molécula. Está hablando de la inmunidad adquirida, lo que sería un complejo mayor de histocompatibilidad o un anticuerpo o un receptor de linfocito y del linfocito T y que puede despertar o generar una respuesta después de que se une. Y si se pudiera unir, pero no generar respuesta, entonces ya no sería un antígeno, sería un antígeno. Casi todos los antígenos, cuando nosotros hablamos en inmunología de antígeno, casi todos nos estamos refiriendo a proteínas. De hecho, en la inmunidad adquirida, la única respuesta que se genera es a proteínas. Y ahora ustedes ya lo saben por qué. Porque el complejo mayor de histocompatibilidad, pues, puede presentar cadenas de aminoácidos de 8 a 10 o de 10 a 30, dependiendo del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero son aminoácidos, es decir, son proteínas, no son carbohidratos y no son lípidos. Entonces, para fines prácticos, la inmunidad adquirida solamente funciona con aminoácidos, con proteínas. Por eso se escogió la proteína Spike del COVID para la secuencia que se genera en las vacunas de RNA, tanto de Pfizer como de Moderna, porque finalmente lo que queremos es despertar la inmunidad adquirida, que es la que genera memoria. Entonces, si hubieran escogido una glicoproteína, hubiera sido a lo mejor probable que la reconociera el sistema de inmunidad innata, pero no de la inmunidad adquirida. Recuerden que la inmunidad innata pues no tiene memoria. Pero esto no quiere decir que no existan antígenos de otro tipo. Claro que sí hay. Hay antígenos que son metabolitos intermedios de algún proceso metabólico celular, azúcares, lípidos, hormonas, a veces glicolípidos complejos, fosfolípidos y obviamente ácidos nucleicos que son cadenas también de aminoácidos. Entonces, hay muchas estructuras antigénicas, pero para fines prácticos, cuando hablamos de inmunidad adquirida, casi siempre estamos refiriéndonos a aminoácidos, es decir, a proteínas. Este es una forma en que el sistema de la inmunidad innata reconoce antígenos. Lo reconoce a través de sus receptores para PAMP, que son de muchos tipos. Los receptores para PAMPs, entre ellos el TLR, pueden reconocer estructuras que no sean proteínas. Volvemos a lo mismo, es parte de la inmunidad innata. Entonces puede reconocer partes de una pared lipídica de una bacteria o si tiene receptores para lectina puede reconocer una porción de carbohidratos. Desde que la inmunidad innata sí puede reconocer otro tipo de antígenos diferentes a los aminoácidos. También puede reconocer aminoácidos, pero también otros. En el citosol también se encuentran algunos receptores para antígeno, como el receptor NLR, que lo habíamos visto cuando vimos la piroportosis. Recordarán en patología que este tipo de muerte celular es generada básicamente por los inflamasomas. Y los inflamasomas, pues no es más que la unión de varios receptores de tipo NLR a nivel del citoplasma. Pero también tenemos receptores para lo que sería el material genético viral de RNA. Tenemos receptores para DNA de bacterias. Entonces, estos se encuentran de por sí ahí en el citosol, andan ahí navegando estos receptores. Y aparte en las vesículas de endosomas que generan algunas células para capturar antígenos externos, podemos encontrar receptores tipo TOL, ¿verdad? Que también tienen la capacidad de reconocer DNA o RNA de algún patógeno.
ya sea bacteriano o viral. Entonces son muchos los receptores que están en el sistema inmune, algunos en la superficie y otros dentro de las células. Los receptores de tipo TOL hay muchos tipos. De hecho, cada año, cada 2 años, descubren un nuevo receptor y le van poniendo un nuevo número. Quizá el más relevante para nosotros es el receptor tipo TOL número 4, es el que reconoce al lipopolisacárido bacteriano, como más específico para reconocer solamente lipopolisacárido bacteriano. Los otros receptores, algunos reconocen lipopolisacárido bacteriano y otras cosas además, pero el de tipo 4 es como muy específico nada más para el lipopolisacárido bacteriano y por lo tanto es un receptor muy importante en la respuesta de la inmunidad contra los gram negativos. Pero vean, también dentro de las vesículas endosómicas también podemos encontrar receptores tipo TOL. Entonces, esos existen en nuestras células de la inmunidad innata y también de la inmunidad adquirida, pero sobre todo de la inmunidad innata, y son los que reconocen PANS. Aquí tenemos receptores tipo TOL, ¿okay? Reconociendo un lipopolisacárido bacteriano. Estos receptores, al igual que el receptor del linfocito, cuando reconocen a un PAM, un patrón molecular asociado a patógenos, también tienen unidades que tienen la capacidad de generar adaptación de proteínas. Algo muy semejante a lo que ocurre con la fosforilación del complejo tetramolecular del linfocito, que va generando después de varios pasos varias proteínas que adquieren actividad enzimática y luego a final de cuentas unas proteínas adaptadoras. Va a pasar lo mismo. A final de cuentas, todos estos mensajes de los receptores tipo TOL terminan en un factor de transcripción nuclear. Entra al núcleo y favorece que se desenrolle una parte del DNA para leer una información que va a generar una respuesta. ¿Cuál? Pues quién sabe, ¿no? O sea, dependiendo qué tipo de receptor hay y qué tipo de factor de transcripción nuclear es el que generó. Uno de los factores de transcripción nuclear más importantes, que también lo vimos en patología, no se acuerdan, es el kappa beta. Lo habíamos visto en patología en relación a la clase de envejecimiento y decíamos que estos receptores kappa beta, que son factores de transcripción nuclear, se han inhibido en algunos ratones y eso les permitía vivir más tiempo, etcétera. Bueno, no tienen solamente esa función de generar que la célula vaya envejeciendo, sino que también tienen la función de generar algunas citocinas, entre ellas factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Por lo tanto, es muy importante ese factor nuclear kappa beta porque permite generar los pirógenos endógenos, pero también algunas quimiosinas, permite también la expresión de algunas selectinas, en fin, tiene muchas funciones. Un solo factor de transcripción nuclear puede tener funciones múltiples y dependiendo qué es lo que se esté buscando en ese momento por parte de la célula, es la función que más va a predominar. Pero en general podemos decir que un factor de transcripción kappa beta favorece el proceso inflamatorio. Es por eso ahí que la inhibición en algunos ratones aumentaba el número de años que vivía la persona porque mantiene a la persona sin tanta inflamación. Una de las teorías, de hecho, de por qué el COVID-19 no afecta, por ejemplo, a los murciélagos, que ellos tienen a ese coronavirus de forma casi como parte de su flora intestinal, es porque ellos tienen la capacidad de desarrollar una respuesta no de tipo kappa beta, sino que como que los factores de transcripción nuclear que más se activan en las células del sistema inmune del murciélago son aquellos que generan un estado antiviral, pero no antiinflamatorio. Entonces controlan muy bien a los coronavirus sin generar una respuesta inflamatoria muy severa. Es algo interesante que se ha estudiado en las células del sistema inmune del murciélago. Y lo tienen porque el murciélago cuando vuela, al momento de volar, tiene que agitar las alas muy rápidamente pues, para poder mantener el vuelo. Y esto genera mucha lesión celular. Es decir, muchas de las células que componen esa área de bisagra del ala del murciélago están constantemente destruyendo células y eso genera exposición del material nuclear. Entonces, para no generar una enfermedad autoinmune, el murciélago vive todo el tiempo como un estado antiinflamatorio. Y eso produce que no se genere una respuesta de tormenta de citocinas como la que tenemos los humanos ante el coronavirus. Nuevamente interesante. Aunque todos los antígenos son reconocidos entonces por los receptores de linfocitos o anticuerpos,
decíamos, solamente unos pocos son capaces de generar o activar una respuesta del linfocito de anticuerpos. A los antígenos que son capaces de activar al sistema inmune se les denomina inmunógenos. Bien importante, bien importante. El inmunógeno, ¿verdad? Es un antígeno que sí despierta una respuesta del sistema inmune. Tú puedes tener un antígeno y que no se genere una respuesta del sistema inmune. Es como la pesadilla de los creadores de vacunas. Que tengas una vacuna, que el antígeno sea perfecto, pero que cuando lo inyectes a la persona no estimule al sistema inmune. No, pues ese antígeno no te sirvió de nada, aunque lo hayas hecho de la manera más bonita que pueda existir. Entonces, una vacuna, entre más inmunogénica sea, pues es mejor. Quiere decir que su antígeno estimula más la respuesta inmunológica. Los linfocitos T, que forman parte de los linfocitos de la inmunidad adquirida, no los T, los B, estos pueden reconocer ellos solitos macromoléculas por entrecruzamiento de receptores, porque ellos tienen sus receptores que son anticuerpos que van en la superficie del linfocito. Las partículas que son más pequeñitas, se pueden pegar al receptor del linfocito B, pero en general no lo activan. Es decir, funcionan como aptenos. Se pegan, pero no activan al linfocito B. El linfocito B se activa con macromoléculas que genera que varios receptores se unan a la macromolécula al mismo tiempo. Entonces, algo que activa muy bien a los linfocitos B son las cápsulas de algunos patógenos. Patógenos encapsulados son como los clientes del linfocito B porque ellos los reconocen rápidamente. Como son estructuras muy grandes, los pueden generar una activación cruzada de sus receptores. Al macrófago le cuesta mucho trabajo fagocitar al encapsulado, finalmente lo logra fagocitar, pero tarda. En cambio, el linfocito B lo reconoce rápidamente. Por eso, en las respuestas iniciales contra neumococo, hemófilos influenza, meningococo, que son encapsulados, la primera respuesta que vemos fluye mucho es la de IgM, porque el linfocito B no se espera a que el macrófago pueda fagocitar finalmente al encapsulado, lo pueda partir en pedacitos en el fagolisosoma y lo pueda presentar en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para que lo reconozca ¿quién? El CD4. Y ya el CD4 activo interaccione con el linfocito B para permitir hacer cambio de isotipo, afinidad de la memoria y que empiece a producir IgG. Como eso va a llevar tiempo, porque no es fácil fagocitar al encapsulado, el linfocito B inmediatamente genera una respuesta inicial. Como no hay algún CD4 activo, sus únicos anticuerpos que producen son de tipo. Y esta respuesta, en general, no es de memoria. Pero cuando les digo esto, me muerdo la lengua porque yo sé que sí puede generar memoria esa respuesta independiente, pero no es lo común. Ahorita es importante que mejor se queden con el concepto que la respuesta timo-dependiente es la que genera memoria y la timo-independiente en general no produce memoria inmunológica. Aquí tenemos este video que ya lo habíamos visto antes. Tenemos un patógeno aquí, una célula presentora antígeno que engulló al patógeno. Ya una vez que lo engulle, ya saben, se va a unir al lisosoma, el fagolisosoma, y entonces pues va a haber ahí una degradación proteolítica, ¿no? El estadio respiratorio, la degradación de este patógeno, y van a quedar pequeñas partículas génicas que se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta es la forma de ensamblaje del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ahora ustedes ya saben la cadena invariante que se va a quitar de ahí, el CLIP por el HLA-DM, y finalmente se pega ahí un antígeno y se expresa en la superficie. ¿Quiénes pueden reconocer complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Los linfocitos CD4. Entonces, aquí está presentando varias estructuras peptídicas del mismo antígeno o de los mismos antígenos y algún CD4 por ahí va a tener la capacidad de reconocerlo con su receptor, ya saben, complejo tetramolecular, señal de coactivación, B7, CD28, interleucinas, y en ese momento el CD4 se activa. Es lo primero que hace una selección clonal. Libera interleucina 2 para reproducirse en gran cantidad. Interleucina 2 es una interleucina de proliferación celular. Entonces empieza a proliferar muchas clonas capaces de reconocer a ese mismo antígeno del patógeno. Algunas se van a ir a hacer células efectoras, otras se van a quedar como linfocitos CD4 de memoria. Y bueno, aquellas que se queden como células CD4 efectoras
tienen que después tener contacto ahora con un linfocito B que haya tenido la capacidad de fagocitar al mismo patógeno. Este linfocito B fagocita las mismas bacterias porque luego vamos a ver cómo es que se da esta coincidencia. La fagocita y hace lo mismo. Ya saben, se une al lisosoma, fagolisosoma, esterio respiratorio, degradación proteolítica de lo que sería el patógeno, se pega el complejo. Histocompatibilidad, que va a estar en una vesícula endosómica, que salió del retículo endoplásmico rugoso, ya saben, la cadena invariante se pierde, el clip, luego el LADM se recarga acá sobre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y si hay algún antígeno ahí que por cargas de atracción, de esas que ya vimos, dipolo-dipolo, hidrógeno, hidrofóbicas, en fin, se pega, entonces en ese momento se presenta en la superficie. ¿Con quién va a interactuar? Con el CD4, porque es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ese CD4 ya estaba activo, recuerden, ya había reconocido a ese antígeno gracias al macrófago. Entonces en ese momento el CD4 puede interactuar con el linfocito B, le manda ciertas citocinas para que prolifere, se transforme en célula plasmática productora de anticuerpos, deje de producir IgM, empiece a producir IgG y ese IgG madure su afinidad. Todo eso sucedió gracias a que había un CD4 ahí al mismo tiempo. Obviamente, decíamos, estos linfocitos, algunos se van a quedar como linfocitos B de memoria, otros se van a quedar como células plasmáticas productoras de anticuerpo, que las reconocemos porque tienen un retículo endoplásmico rugoso muy amplio. Y estas pues, van a estar produciendo, decíamos, al inicio, la primera respuesta es de tipo IgM, pero gracias a la interacción que tuvieron con el CD4, van a empezar poco a poco a producir IgG de mayor afinidad, que va a tener la capacidad de unirse evidentemente a esa bacteria, porque están hechos esos anticuerpos para reconocer esos antígenos de esta bacteria, y cuando se peguen, pues van a activar complemento, que evidentemente va a producir un orificio, el complejo de ataque de membrana, van a favorecer, son opsoninas, favorecen que el macrófago se pueda fagocitar más fácilmente a esas bacterias, y en fin, van a ser destruidas, ya sea directamente por acción de lo que sería el complemento o por acción directa del proceso de fagocitosis. También pudiera llegar a algún neutrófilo, de granularse al tener contacto con el cuerpo y destruirlo. En fin, hay varias formas que pueden ser eliminadas, pero si se fijaron, fue una manera en que se unió la inmunidad innata, la inmunidad adquirida y trabajaron en conjunto prácticamente varias células de las que hemos estado mencionando aquí. Y eso es lo que pudiéramos nosotros llamar como fase efectora del proceso. Muy bien. Los antígenos químicos pequeños, que no son inmunogénicos, se llaman aptenos. Cuando el apteno se une a un acarreador o a un transportador, en ese momento ya puede adquirir capacidad inmunogénica o antigénica. Entonces, tenemos esto, de repente tenemos a lo mejor a un conejo que está inmunizado con un apteno que va en un acarreador. ¿Qué respuesta va a generar el conejo? Pues va a generar una respuesta de reconocimiento del apteno. Va a haber poquitos anticuerpos. Y ya decíamos, no son muchos porque el apteno no tiene capacidad de generar una respuesta. Pero vamos a tener grandes cantidades de anticuerpos contra el acarreador, porque el acarreador sí es grande, es muy inmunogénico. Pero lo que más vamos a tener son anticuerpos que van a reconocer la unión apteno-acarreador. Estos son básicamente los que van a reconocer a esta estructura, el acarreador junto con el apteno. Entonces, se forman de todos, pero los más importantes, los anticuerpos que reconocen la unión apteno-acarreador. Hay de muchos tipos de aptenos, algunos acarreadores. Yo del ejemplo de apteno les puse la penicilina, de acarreador la albúmina humana, y luego ya el concepto de anticuerpo, lo que sería la albúmina humana con la penicilina, que ya la vuelve en ese momento inmunogénica. Entonces, en base a esto, vamos a encontrar antígenos que sí son reconocidos por los CD4, los macrófagos, y que dan todo ese tipo de eventos de interacción que acabamos de ver, y esos pues se llaman antígenos timodependiente, porque el reconocimiento de los mismos depende de CD4, que obviamente proviene del timo. Pero existen antígenos que no necesitan al CD4 para ser reconocidos, que pueden ser reconocidos directamente por los linfocitos B.
Esos antígenos se llaman antígenos independientes. Es decir, que no requieren el CD4 para ser reconocidos. Entonces, a las células T que ayudan a los linfocitos B en su activación se llaman células T cooperadoras con CD4. Proporcionan ayuda, decíamos, para que haya una respuesta de tipo timo-dependiente. No olviden que los antígenos timo-dependientes tienen ritmo. Listo. Entonces, ahí está la conclusión. Es rolita. Y ahora vamos a pasar al ganglio, o al vaso. Y se acuerdan que pues ahí había una división histológica donde decíamos, pues ahí están los linfocitos E y están los linfocitos B. Están juntos, pero no revueltos. Tanto en el ganglio como en el vaso hay una división. Si recuerdan, pues en el ganglio, en las regiones foliculares, ahí encontramos a los linfocitos B. En las regiones parafoliculares vamos a encontrar a los linfocitos B. En el vaso también, ¿verdad? Veíamos esta arteria esplénica que después iba dando las arterias foliculares y como en el centro de la arteriola central teníamos a los linfocitos B. Y en los márgenes de las arteriolas marginales formando esa hoja, ¿verdad? Que veíamos en el vaso, que es el corpúsculo de Malpighi, uno de tantos corpúsculos de Malpighi. En la periferia tenemos a los linfocitos B. Decimos, ¿y por qué tienen que estar separados? Pues es que tiene una razón de peso, sobre todo con el proceso de presentación de antígeno que vamos a empezar a entrar a ver a continuación. Entonces, decíamos, hay un vaso aferente en lo que es el ganglio y un vaso eferente de la linfa. Llega linfa al ganglio, que pues tiene que llegar porque es como un filtro. Después de ciertos pasos, ¿verdad? Por unos sinusoides, termina en el vaso eferente saliendo del ganglio. Ahí van a llegar diferentes tipos de antígenos de diferentes tamaños. En general, fíjense, los antígenos de tamaño grande son más fácilmente fagocitados por el macrófago. Los de tamaño chiquitito es más fácil que las células dendríticas puedan llegar a tener contacto con ellos. Estos antígenos chiquitos llegan a lo que es la región del folículo y van a tener contacto con célula dendrítica y también con linfocitos B. Son pues prácticamente muchas veces antígenos o porciones de antígenos de bacterias que fueron detenidas ahí en tejido linfoide, ya sea en el ganglio o en el tejido linfoide asociado. De un área, ¿verdad? Importante, que es un área como transicional. Es un área donde podríamos decir, esto del folículo, o sea, esto de la región folicular y la región parafolicular, no está delimitado por una estructura, es decir, no hay como una otra cápsula que separe a lo que es la región folicular, no, sino que son entramados de fibras de colágeno. Y nada más sabemos que es la región folicular porque ya hay más linfocitos. Sabemos que en esta área es la región parafolicular porque ahí ya no hay linfocitos B. Entonces, hay una zona de transición entre la región folicular, que está básicamente compuesta por linfocitos B, y la región parafolicular, que está compuesta por los linfocitos T, que pueden ser CD8 o CD4. Aquí en este momento nos interesan los CD4, por eso es que los están poniendo de color rojo, pero pudiera haber CD8 por aquí.
pero no, realmente el CD8 no tiene interacción con el linfocito B. Es decir, se sabe que son familiares, que tienen, o sea, pero no se hablan. Son como esos primos segundos que tiene uno, mucho que sabe que es pariente de uno, pero pues realmente ni le habla, ni va a las reuniones, ni fiestas, es como si fuera otra familia, pero tú sabes que es de tu familia porque se apellida igual, y es de un primo lejano ahí de tu papá o tu mamá. Pues sabes que es tu familiar, pero pues, no tiene relación. Y el CD8 no tiene mucha relación con el linfocito B, la verdad. Sabe que es su familiar, pero pues ni se habla. En cambio, el CD4 sí, el CD4 va a tener mucha relación con el linfocito B. Bueno, resulta y resalta que para que esta relación se dé, se requieren algunos pasos. Entre ellos, el primer paso, el reconocimiento por parte de células dendríticas de algún patógeno o algún antígeno. Esto ocurre afuera de lo que es la región folicular por parte de macrófagos, pero también por parte de células dendríticas. Dentro de la región folicular, esa lluvia de antígenos que veíamos va a permitir que el linfocito B también reconozca a estos antígenos. De muchos tipos, pero algunos antígenos. Una vez que ya saben, el CD4 reconoce con su receptor el antígeno, reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, se le da una señal del B7, el CD28, que es la segunda señal coestimuladora. En ese momento empieza lo que ustedes ya conocen como proliferación clonal y se generan muchas clonas del mismo CD4. Algunas de ellas ya tienen capacidad efectora. De hecho, migran, salen del ganglio porque empiezan a expresar, y ya lo veíamos por qué, por la vitamina A, por la vitamina D, ciertos receptores de quimiosinas que le van, por así decirlo, permitiendo caminar desde las regiones parafoliculares hasta las regiones sinusoidales y de repente por el vaso linfático eferente. Y se van, salen de lo que es el ganglio ya activos, listos para llegar a donde esté inflamatorio de donde salió el patógeno. Por otro lado, acá en el área folicular, ese linfocito ya reconoció, el linfocito B reconoció el antígeno, lo fagocitó, lo está expresando en complejo mayor de histocompatibilidad y sale de la región parafolicular. En este momento, el haber reconocido el antígeno es suficiente para expresar ciertos receptores de quimiosinas que lo invitan a salir afuera del área folicular. Ahí se va a encontrar unos linfocitos de esos que proliferaron clonalmente, que no se van hacia el vaso eferente, sino que tienden a acercarse a la región parafolicular. Lo que hace que esto ocurra, no sabemos muy bien por qué ellos escogen irse a la... Sabemos qué tipo de marcadores de superficie son los que van a la región parafolicular, pero no sabemos por qué lo expresan. En el núcleo que decidió que algunos de esos de la proliferación clonal se fueran acercando hacia el área folicular, porque empiezan a expresar los mismos receptores que tienen los linfocitos B para las citocinas que libera la célula dendrítica folicular. Ustedes recordarán que libera muchas citocinas para atraer linfocitos B y que solamente los linfocitos B son atraídos porque son los únicos que tienen receptores de esas citocinas. Bueno, al linfocito CD4 le empiezan a aparecer receptores de esas citocinas y se siente atraído hacia el folículo. En su camino se va a encontrar al linfocito B que ya fue activado por el mismo patógeno el cual le presentó la célula dendrítica. En ese momento, si existe un linfocito de estos de la proliferación clonal que tiene la capacidad de reconocer nuevamente a ese antígeno, va a ocurrir una cosa que no le ocurre a las demás células. Puede en ese momento este linfocito B activarse y empezar a producir IgM y salirse del ganglio, irse al lugar donde está la infección. Pero en general, estas son células plasmáticas que van a tener una vida corta. O puede en un momento determinado regresarse hacia adentro del folículo, otra vez el área folicular, y empezar un proceso que se llama maduración de la afinidad. Lo vamos a ver más adelante. Es lo que permite hacer anticuerpos más específicos contra el patógeno y no los primeros anticuerpos que surgieron. Todo eso tiene un sistema. Está dado, decíamos, por la expresión que van a tener cada vez que se activan estos linfocitos de ciertos receptores de citocinas que les permiten acercarse al área parafolicular o al revés, salir del área folicular. Eso va dependiendo de la expresión de receptores de citocinas. Una vez que se encuentran ahí en el área folicular, decíamos, va a suceder un fenómeno que se llama maduración de la afinidad y que ese fenómeno tiene mucho que ver con la célula helper que se va a meter ahí dentro del área folicular, que ahora se llama linfocito T folicular, la célula dendrítica folicular que ya estaba ahí y el linfocito B. Este trío, ¿verdad? Va a generar un proceso que se llama maduración de la afinidad, donde
cada vez se van a escoger los linfocitos que tienen mayor capacidad de reconocer lo que presenta la célula dendrítica y reconocer también lo que presenta el linfocito CD4. Ya iremos viendo cómo se hace, que eso también tiene un chiste. Dirían, ¿cómo es posible que el linfocito B presente al CD4 exactamente el mismo antígeno que fagocitó la célula dendrítica? Tiene una razón, hay una forma en que se hace eso. Pero lo vamos a ver más a detalle más adelante. Si se fijan, nos vamos metiendo como en detallitos. ¿Okay? Ahorita todavía no vamos a entrar a ese detalle, pero ya hemos entrado en algunos detalles importantes. El linfocito B, a final de cuentas, una vez que se activa, ¿verdad? Pues va a tener ciertas consecuencias funcionales. Una es que algunos cambios le permiten en un momento determinado presentar una estructura que tienen también las células dendríticas, que se llama B7. Ya saben que el B7 es la señal coestimuladora del CD28, del linfocito CD4, CD8. Y en ese momento, esa interacción le va a permitir al CD4 liberar citocinas, que en ese momento va a hacer que el linfocito B exprese los receptores para esas citocinas, y esas citocinas le permiten al linfocito B migrar, decíamos, fuera del folículo hacia la región de los linfocitos T para tener más contacto con ellos y que se lleve a cabo ese linfocito CD4 y el linfocito B. Básicamente, entonces, la expresión de las quimiosinas es lo que le permite migrar al linfocito B. Pero no todos los antígenos, decíamos, inducen las respuestas timodependientes. Hay algunos, como antígenos grandotes, como los capsulados, que aunque no haya linfocito CD4, solitos el linfocito B puede empezar a generar anticuerpos. Ese tipo de respuesta se le llama timo independiente, porque no requiere un linfocito presente para que se lleve a cabo. Las respuestas timo independientes, a su vez, son de dos tipos: timo independientes 1 y timo independientes 2. Vamos a ver a las de tipo independiente 1. Las respuestas timo independientes 1 se estudiaron por primera vez en ratones que no tenían timo. ¿Okay? Estos ratones son como los pacientes que tienen síndrome de DiGeorge, no tienen timo, ¿okay? Lo cual significa que sus linfocitos no pudieron ir a prepararse al timo, entonces no hay CD4 ni CD8. Fines prácticos. Lo que sí hay son linfocitos B. Y cuando digo que no hay CD4 y CD8, yo sé que ustedes van a decir, no es cierto, seguro sí hay, doctor. Ustedes van a decir, quedamos que una parte se puede ir, sobre todo cuando ya se pierde el timo en la edad adulta, a madurar al tejido linfoide asociado a mucosas. Sí, pues, pero no hay tantos como tuviera que haber. Entonces, como no hay tantos linfocitos CD4 como debiera haber, pues entonces el linfocito B tiene muy poca probabilidad de interaccionar con un linfocito CD4. Y, sin embargo, tiene la capacidad de producir anticuerpos, porque cuando hay una gran concentración de estos antígenos timo independientes, estos pueden funcionar como activadores clonales de linfocitos B. Es decir, pueden activar muchas clonas diferentes de linfocitos B, no una sola clona, porque interactúan con sus receptores. Ahorita vamos a ver cómo se da esta situación con los antígenos independientes de tipo 1. Van a producir que se genere IgM, pero como no hay CD4, no hay maduración de la afinidad, no hay memoria, ni hay cambio de isotipo. Cuando digo que no hay memoria, así me tengo que detener a entrar en una explicación grande porque si no los voy a confundir. La verdad es que sí hay memoria, pero no importa, ahorita ustedes piensen que no hay memoria, aquí dicen ni memoria, ni cambio de clase. A bajas concentraciones provocan respuestas que son muy específicas, ¿ok? Y rápidas. Y es previo a la respuesta que se va a dar de tipo dependiente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay poquitas encapsulados, quizá lleguen algunos al ganglio o al vaso, los linfocitos B lo van a reconocer de forma muy específica nada más a ese encapsulado, en lo que los macrófagos se fagocitan al encapsulado y se lo presentan al CD4. Un buen ejemplo de antígeno timo independiente es el lipopolisacárido bacteriano, de las bacterias gram negativas. Este lipopolisacárido bacteriano, si se fijan, es reconocido por el linfocito B. El linfocito B puede reconocer al lipopolisacárido bacteriano, tanto por su receptor como a veces con otras estructuras. Lo que ven aquí
el receptor de C3D. Ustedes van a decir C3D, pero ¿cómo? Si habíamos quedado que había C3B y luego C3A. Bueno, C3D es el resultado de la degradación de esa molécula que se llama C3A, que era quimiotáctica. Cuando no tiene una función quimiotáctica, se empieza a degradar a C3A, C3C y luego C3D. ¿Okay? Y esa C3D también se le pega a veces a los patógenos. Es decir, también puede funcionar como... No lo menciono mucho porque la verdad no es muy importante, pero aquí aparece en el ABAS y bueno, se la tenía yo que mencionar. Hay receptores también para el C3D. Uno de los receptores para C3D no tiene la menor importancia, no se los voy a preguntar en el examen, pero se llama CD21. Y entonces, por cierto, es un marcador también del linfocito B. Ese, junto con el receptor del linfocito B, cuando reconoce, ¿verdad? Aunque sean antígenos diferentes a un mismo patógeno, generan una señal de activación que le permite proliferar al linfocito B y empezar a producir anticuerpos de tipo IgM específicos contra este patógeno. También pueden hacer ese entrecruzamiento de receptores a través del receptor del linfocito B y un receptor de tipo TOL. También puede hacer un entrecruzamiento y generar señales. Entonces, los antígenos timoindependientes de tipo 1 funcionan haciendo entrecruzamiento de receptores con el receptor del linfocito B y el receptor de otra cosa, que puede ser C3D o receptor tipo TOL, y mandando señales sin presencia de CD4 para que el linfocito B empiece a producir. Estos son los de tipo 1. Mejor ejemplo, lipopolisacárido bacteriano. Los de tipo 2 van a ser moléculas poliméricas. Fíjense, el de tipo 1 es un patógeno que tiene pues, aquí sus diferentes antígenos. El linfocito B reconoce con un receptor un antígeno, con otro receptor otro. Ese es el tipo 1. El de tipo 2 son epítopes repetitivos. Es el mismo antígeno siempre, pero muchas veces. No son antígenos diferentes, por lo que no pudieran ser una respuesta con receptores diferentes como el de tipo 1. En el de tipo 2 es siempre el mismo epítope, pero repetido. Entonces es multivalente. Esto genera un gran entrecruzamiento de receptores, ahora sí, de anticuerpos de linfocitos B, que van a reconocer el mismo tipo de antígeno. Habitualmente, el mejor ejemplo es la cápsula grandota de los neumococos, ¿okay? Porque es una molécula multivalente. Es el mismo tipo de antígeno muchas veces. El polivalente, que es el de tipo 1, es diferentes antígenos. Y el multivalente es el mismo antígeno, pero repetido. El multivalente es característico de la respuesta timo-independiente tipo 2. La mayoría de los multivalentes no son proteínas, porque la proteína tiende a variar mucho. Estos son más estables porque son polisacáridos, y por lo tanto, al ser este tipo de antígenos azúcares o grasas, pues no pueden ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Ni por el tipo 1. De hecho, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y tipo 1 nada más reconoce aminoácidos. Por lo tanto, tiene que primero el macrófago reconocer a esta cápsula, luego fagocitarlo, luego destruir la cápsula, sacarle los aminoácidos que están adentro y entonces ahora sí poderlo presentar. Eso lleva tiempo. Tarda mucho el sistema inmune, las bacterias se reproducen en friega. Como no podemos esperar de aquí a que el macrófago haga eso, el linfocito B empieza a producir IgM rápidamente, capaces de reconocer la cápsula de patógenos para hacerles orificios a través de la activación del complemento, pero también para facilitar al macrófago la fagocitosis de estos. Generalmente, estos son resistentes a la degradación, por lo que los macrófagos batallan mucho llevar a cabo el proceso de estallido respiratorio. Es polivalente, miren, y se fijan cómo es polivalente, es el mismo antígeno, pero repetido muchas veces. Eso se llama que tiene la capacidad de ser detectado quizá por aquí por un anticuerpo y acá por otro anticuerpo. En ese momento generar una activación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los antígenos que son timodependientes y timoindependientes? Los timodependientes siempre tienen que ser proteínas. O sea, porque no hay una manera de interactuar con el CD4 si no es proteína.
O sea, si va a ser timo dependiente, siempre va a ser proteína. Y si es timo dependiente y está el linfocito B y el CD4, entonces se puede hacer cambio de isotipo, pasar de producir IgM a producir IgG, IG o IgA según se necesite. Maduración de la afinidad, es decir, hacer anticuerpos de más calidad y hacer linfocitos B de memoria. Eso sería la característica del timo dependiente. El timo independiente, pues de que quedamos son dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 pues es multivalente, perdón, polivalente. Son diferentes antígenos reconocidos por diferentes receptores en el linfocito B que generan una respuesta. Mejor ejemplo, lipopolisacárido bacteriano. Tipo 2 es multivalente, es el mismo antígeno repetido varias veces, también genera entrecruzamiento de receptor. Mejor ejemplo, la cápsula del neumococo. Pero como son timo independientes, pueden ser carbohidratos, lípidos, no importa. También proteínas, ciertamente. Esto de que no hay memoria, no hay cambio de isotipo, pues la verdad es que, miren, si hay un poquito de cambio de isotipo a veces, sí hay un poquito de memoria inmunológica, sobre todo con los que son, de hecho, si no, no existiera la vacuna del neumococo, en pocas palabras. Entonces sí hay, ¿no? Pero yo se los dije que no, pues como para no hacerlos buenos. Sí hay, pero poquito, ¿no? Es como estos políticos que dicen, sí robé, pero poquito. Sí hay, pero poquito. Y es tan poquito que no es muy importante. Esto que estoy hablando son en las respuestas de la inmunidad normal, no tiene que ver con vacunas. En las vacunas es diferente porque en las vacunas vamos a meter adyuvantes y otra cosa para generar un estímulo. Por eso funciona la vacuna del neumococo, pero es otro rollo. Esto que estamos hablando aquí es la respuesta naturalita de tu organismo si estás metiendo vacunas. En la clase de vacunas, de hecho, hay un apartado de respuesta inmunológica a vacunas, pero ya la respuesta es diferente porque una vacuna no es un patógeno, una vacuna es una cosa artificial que estamos nosotros modificando. Entonces, en la respuesta naturalita de tu organismo, en la timo independiente, pueden ser cualquier cosa, porque no van a interactuar con CD4. La verdad es que no producen cambio de isotipo, maduración de la afinidad ni memoria, pero a veces sí, un poquito. Maduración de la afinidad de plano no. Pero a lo mejor puede haber por ahí GG, GA, y sí puede haber algo de memoria, pues si no, no funcionaría. Decíamos la memoria con el neumococo. El significado práctico, o sea, ¿para qué saber si un antígeno es timo dependiente o independiente? Es porque muchos polisacáridos, las paredes de las bacterias, pertenecen a este grupo, sobre todo los encapsulados, y permiten al linfocito B más rápidamente. Uno de los filtros más importantes para este tipo de bacterias pues, es el vaso. Por eso cuando alguien pierde el vaso, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer pues, es estimular la memoria inmunológica contra encapsulados. Si no, vamos a tener infecciones recurrentes contra ellos. Aquellos pacientes, si tienen deficiencia de inmunidad congénita o adquirida, pueden ser más proclives a infecciones graves por bacterias encapsuladas y está afectada la línea humoral. Entonces lo vamos a ver cuando empecemos a ver enfermedades por inmunodeficiencias congénitas, como las inmunodeficiencias congénitas que afectan a la vía humoral, que afectan a la generación de anticuerpos. Todos esos pacientes tienen infecciones recurrentes por encapsulados, bien común. Neumococo, meningococo y hemófilos son los que más comúnmente producen infecciones recurrentes cuando hay inmunodeficiencia congénita de tipo humoral, es decir, que afecta a los anticuerpos. Existen algunos anticuerpos que se llaman anticuerpos naturales y que no se sabe a bien a ciencia cierta, porque la verdad es que desde que nace el niño ya tiene sus linfocitos ahí en el tejido linfoide asociado a mucosas. Y de repente tenemos en alguien que es, por ejemplo, el grupo niño A y ya tiene anticuerpos anti-B. Y uno diría, pues ¿de dónde los sacó? Si no es como que se ha comido otra persona. O sea, ¿cómo fue que se sensibilizó para que se produzcan anticuerpos contra una estructura que nomás está en la sangre de otra persona que no es la de él? ¿No? Y los que tienen tipo B tienen anticuerpos anti-A. Los que tienen, eh, los que son O negativos, tienen anti-A y anti-B, ¿no? En su sangre. Se cree que hay unos linfocitos B peritoneales que forman parte de lo que serían las células linfoides innatas, linfocitos B1, que siempre están produciendo anticuerpos contra glúcidos de baja afinidad, que en general tienen la capacidad de detectar los grupos. No es una explicación muy clara al respecto, pero es como la teoría con la que se trata de explicar.
Porque si tú eres del tipo A positivo, ¿cómo es que tienes anticuerpos B si no te has comido a una persona que tiene sangre B positiva? ¿De dónde lo sacaste? Parece que forman parte de lo que se conoce como anticuerpos naturales. Esa es la explicación. Entonces, como para que haya una respuesta timo-dependiente, se requiere linfocitos T, pues ¿dónde es donde más linfocitos T hay? En los ganglios. Entonces, habitualmente las respuestas timo-dependientes, que son las que hacen maduración de la afinidad, células de memoria y cambio de isotipo, se da en los ganglios. Por eso, cuando ponen una vacuna y quieren ver si la vacuna generó memoria inmunológica, una de las cosas que hacen los investigadores es hacer biopsia de ganglio. Y buscan en la biopsia de ganglio algo que se llama centro germinal. Que el centro germinal son los lugares donde empieza a haber interacción del linfocito B con el linfocito T, como la que acabamos de ver, empieza a haber una gran proliferación del linfocito B. Van a ir apareciendo y desapareciendo y se van a ir quedando las células B de memoria. Eso es lo que buscan los creadores de vacuna para ver si realmente una vacuna despertó memoria inmunológica. Es el primer paso. Después hay que ver si la vacuna realmente protege en la población abierta, que es lo que están haciendo ahorita con las fases de estudio de las vacunas. Entonces aquí sí hay producción de IgG, IgA, IgE, porque está el B y el T. Pero pudiera en este mismo ganglio, a lo mejor un linfocito B estar en la zona marginal, quizá a lo mejor no del ganglio, pero del vaso, y a lo mejor no haber tenido interacción con un linfocito CD4. Entonces en ese momento el linfocito B solito va a producir la IgM. Como no tuvo interacción con el linfocito T, no hay cambio de isotipo ni maduración de la afinidad. Generalmente las células B que solitos se activan por la reacción timo independiente tienen una vida media corta, no viven mucho tiempo, no tienen células de memoria. Lo mismo ocurre si el linfocito B andaba en tejido linfoide asociado a mucosas o en algún otro lugar y solito reconoció a un antígeno, va a producir IgM. Solamente se va a producir entonces IgG, IgA, IgE cuando está presente el linfocito T. Si no está presente el linfocito T, pues no se puede. ¿Cómo es que llega un momento en que esto se para? ¿Cómo sabe el linfocito B que ya basta, que ya no tiene que producir más anticuerpos? Gracias a los receptores de baja afinidad, de los que vimos, ¿verdad? Se recordarán que hay receptores para la fracción cristalizable o constante, unos de alta afinidad y otros de baja afinidad. Bueno, los de baja afinidad son los últimos en donde se pegan los anticuerpos, porque donde primero se pegan es en los receptores de alta afinidad. Estos son activadores, pero cuando ya se pegan a un receptor de baja afinidad, que en general es inhibidor, entonces la respuesta, que de hecho es más fuerte la respuesta inhibidora que la activadora, le dice al linfocito B, ya basta, tranquilo. Ya producimos los suficientes anticuerpos. Hay tantos que hasta te están pegando en tu receptor de baja afinidad. Debes de dejar de producir anticuerpos. Aquí tenemos entonces un receptor de baja afinidad que tiene el linfocito B para la fracción constante de inmunoglobulinas, de la que sea. Cuando ya hay muchas, ya se pegaron a todos los de alta afinidad, ya no más quedan los de baja afinidad, y cuando se empiezan a pegar a los de baja afinidad, en general, lo que sería la secuencia de información que va a ir hacia el núcleo es a generar factores de transcripción nuclear inhibitorios. Ya no permitan que el linfocito B se active. Entonces es lo que se llama una regulación feedback, porque hay una regulación a la baja, contrarregulación. Es un fenómeno que ocurre cuando ya se produjeron muchos anticuerpos. Esto lo van a poder encontrar en el capítulo 12 de el ABAS de la 250 a la 270 y en la 93 a la 112 de el Rojas. Bien. Pero vamos a hacer nuestro Kahoot. Último Kahoot